saludo a todos, gracias por estar con nosotros en esta nueva Keynote del futuro de la educación en España. En esta ocasión contamos con la presencia de Javier Martín Floren, que es el CEO de 3D Forest Science. Es una compañía pues que se dedica sobre todo a los servicios de animación médica en 3D, con usos diferentes, pues como algunos ya conoceréis. A mí me ha gustado mucho el desarrollo en e-learning para modelos de ciencia en 3D. Me parecen geniales. Y nada más que decir, que espero que, y seguro que va a ser una charla muy, muy interesante. Adelante, Javier. Pues bueno, muchas gracias a todos, buenos días o buenas tardes, depende en qué lado del mundo nos encontréis. Gracias, Joaquín, por la presentación y gracias a la organización por darme también la oportunidad. Me gustaría compartir pantalla para enseñaros la presentación. Creo que ya me has dado acceso. Vale. Y como bien decías, pues bueno, somos una empresa de visualización científica para varios sectores, pero bueno, os estaréis imaginando qué es esto, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, nuestra misión es cambiar la forma de comunicar la investigación y la ciencia, ¿no? Proveer de soluciones para enseñar y explicar conceptos científicos complejos, mecanismos de acción de nuevos fármacos innovadores, nuevas terapias en medicina. Y bueno, creemos que es un gran valor, ¿no? Una misión que creo que deberían de tener muchísimas instituciones hoy en día, porque hay que ser conscientes de que la investigación y el desarrollo en casi todas las áreas, ¿no?, que nos envuelven hoy en día son imprescindibles, ¿no?, para el avance como sociedad, ¿no? Si no hay investigación, pues no hay progreso, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues bueno, nuestro mundo ideal sería que cada vez más personas, a la hora de aprender áreas médicas o estudios científicos, ya sea para invertir en ellos como inversores, ya sean institucionales o privados, o para su desarrollo como gente que quiera desarrollar, quiera estar en laboratorio. Pues nuestro mundo ideal sería que cada vez más personas pasaran de esto que estáis viendo, ¿no?, el típico texto o libros al uso, a algo como lo que, bueno, intentamos ayudarnos en nuestro caso al sector, pues eso, que pasaran a algo como esto, ¿no? Aquí, pues bueno, como podéis ver, estas son las visualizaciones que en nuestro caso hacemos para la industria farmacéutica y los laboratorios científicos. Y como podéis ver, pues bueno, hay distintos entornos moleculares, elementos, conceptos biológicos, que llevarían, bueno, páginas y páginas para poder explicarlos. Aquí pues estáis viendo otro tipo de técnicas quirúrgicas y demás. Pues bueno, se llevarían, pues, como decía, muchísimas páginas, ¿no?, ríos de tinta, como solemos decir nosotros, para poder explicarlos, ¿no? Y aquí en unos pocos segundos, pues, nosotros creemos que se explican pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces creo que todos podemos coincidir, ¿no?, que es una manera mucho más impactante, ¿no?, de mostrar algo, ¿no? Y realmente eso lo hacemos porque sabemos y somos conscientes de que el cerebro humano, recuerda cuando se le ha impactado de alguna forma. Retiene la información cuando nos ha apasionado algo, igual que recordamos, pues, olores o canciones cuando hemos vivido una experiencia memorable, ¿no? Y creemos que la educación debería de tener esto como una máxima, ¿no? Sus metodologías deberían de tener siempre presente este concepto, ¿no? Muchos de nuestros clientes, ¿no?, que bueno, son científicos, ¿no?, y se acuerdan de cuando estudiaron
su carrera pues, hace 20 años, nos suelen decir, ojalá hubiera tenido este contenido cuando estudié la carrera, ¿no? Me hubiese sacado la carrera de forma bastante más fácil, ¿no? Y bueno, nosotros estamos más cerca de la formación corporativa, pero sí es verdad que también colaboramos con departamentos de investigación de ciertas universidades internacionales y, bueno, muchas de ellas lo tienen claro. A la hora de diseminar y difundir sus proyectos de investigación a la sociedad, siempre intentan generar un contenido que sea de impacto y fácilmente entendible, porque se están dirigiendo a la sociedad en general y muchas veces pues no todo el mundo, no todas las personas tienen un background científico o bueno, un expertise, ¿no? O han estudiado alguna carrera del ámbito de la salud, ¿no? Entonces, necesitan transmitir a la sociedad lo que están investigando, ¿no? Y con ello hacerla más consciente de la necesidad de inversión y del foco que deberían de tener nuestras sociedades, un foco mayor en ciencia, que es lo que nos acerca a un futuro mejor, ¿no? Para la vida de los pacientes y, bueno, y de todos en general. Una crítica habitual del sector científico, nosotros la escuchamos muchísimo cuando vamos a congresos, es la falta de inversión en el sector, ¿no? Pero también nosotros hacemos o le intentamos empujar a una autocrítica, siempre constructiva, pero a una autocrítica de que deberíamos de ser conscientes de que debemos explicar la importancia de la ciencia para que la sociedad la entienda como importante y que luego, pues a través de todos los mecanismos, votar ¿no? a los partidos políticos, a nuestras instituciones y a las organizaciones para que ellas sean las que pongan el foco en ciencia. Pero para ello, primero, tenemos que hacer conscientes a la sociedad de la importancia de esa investigación y desarrollo, ¿no? Y luego, por otro lado, algunos otros clientes, algunas universidades, sobre todo del norte de Europa, nos han transmitido a veces que es que ellos, pensando en una estrategia 15, 20 años, ellos necesitan interesar a sus futuros alumnos. Es decir, es un enfoque muy interesante porque ellos ven a los alumnos como sus futuros clientes, ¿no? Y entonces, como en otras áreas del marketing, tú tienes que ir interesando a tu futuro cliente, ¿no? Y por eso ellos tienen pues bueno, unos programas en los que cuentan con nosotros para generar contenido de valor y contenido atractivo para que los alumnos en edades tempranas ¿no? se les despierte ese interés por la ciencia. Y lo que están haciendo estas universidades, evidentemente es una estrategia del propio país, es interesar a estos alumnos para que cuando sean mayores, dentro de 10, 15 años, pues quieran estudiar ciencia, quieran cambiar las formas en las que se investigan, ¿no? nuevas terapias y cómo vamos a curar las enfermedades del futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos, ¿no? a exigir esa innovación o esa calidad visual en los temarios didácticos de nuestros cursos, de nuestras carreras universitarias, de los posgrados? Aquí estáis viendo parte de nuestros contenidos y fijaros, ¿no? Compararlos con los antiguos manuales, ¿no? de medicina. Evidentemente se ha avanzado algo más, pero no os creáis que mucho más, ¿no? Todo lo que estáis viendo en el vídeo de la derecha es contenido privado, son contenidos que son las farmacéuticas y los laboratorios quienes cuentan con nosotros para que creemos eso, pero no hay mucha universidad, que son las que deberían de llevar el timón de la educación, que implementen este tipo de metodologías, ¿no? Ya no es qué contenido se da en esta facultad o en la otra, ¿no? Es qué técnicas y qué materiales han implementado para
para potenciar mi aprendizaje, qué metodologías emplean, ¿no? Y cómo implementar, pues bueno, a lo mejor la interacción del alumno como algo esencial para asentar conocimientos, por ejemplo, técnicas de gamificación, etcétera, es lo que, en nuestra opinión, va a hacer a un alumno elegir la facultad o la universidad en donde quiere estudiar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos este tipo de tecnologías como algo al servicio de la educación. La tecnología per se no tiene valor si no se utiliza pues, de una forma adecuada y con un fin, ¿no? Hay veces que hay que pensar con un poco en profundidad, con algo más de tiempo, el por qué vamos a utilizar esta o la otra tecnología y cuál es el fin de la misma, ¿no? Del uso de la misma. ¿Va a ayudar el uso de esta tecnología a asentar mayores conocimientos? Pues es mejor que utilicemos realidad virtual, como estáis viendo en el proyecto de la derecha, para entender las diferentes partes pues no sé, del córtex, ¿no? del cerebro, por ejemplo. O qué grado de inmersión necesita el alumno, como podéis estar viendo a la izquierda, para no abstraerlo de la sala de consulta o de la clase, y por eso utilizar realidad aumentada en vez de realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Entonces, imaginaros cómo sería educar y aprender con este tipo de tecnología en las aulas, ¿no? Imaginaros, como os decía, ¿no? Pues a lo mejor, en vez de aquí a nivel cerebral, cómo reemplazar pues parte de la secuencia de un ADN, o inhibir o activar un gen. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Yo he querido poner algunos de los beneficios, ¿no? Hay muchísimos beneficios, ¿no? de la aplicación de las tecnologías y las innovaciones en el ámbito de la educación. Pero bueno, quería poner algunos de los que me parecen más importantes. Por ejemplo, ese engaging con el usuario, ¿no? Esa capacidad de atraer, ¿no? La atención de ese alumno, que vamos a conseguir que a la vez que le atrae el contenido por su impacto visual, vamos a conseguir, ya lo decíamos en un slide anterior, el cerebro retiene mayor información cuando se le impacta de alguna forma, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar pues bueno, va a facilitar, ¿no? Nos va a ayudar a esa memorización. No es como, ¿no? Antiguamente que nos estudiábamos algo de memoria para soltarlo y escupirlo en el examen y pasábamos el examen, ¿no? Y aquellos que tenían mayor capacidad de memoria, incluso aunque no estuviesen entendiendo la materia, pues sacaban mejores notas, ¿no? Creo que debemos de tender, y hay gente como Elon Musk, el fundador de Tesla, que están también con proyectos espectaculares, no solo con los coches eléctricos, sino con innovaciones en educación, y tiende a eso, a cómo promover ese interés del alumno de una forma diferente, ¿no? De cómo ese alumno, si le gusta y si disfruta al mismo tiempo que aprende, va a conseguir mayores ratios de memorización. Luego, otros creo que bastante importantes también es la facilidad de almacenamiento, ¿no? Imaginaros que todo este tipo de contenido, que a lo mejor habéis visto unos visuales que en 10 segundos os han explicado pues un fenómeno biológico dentro del cuerpo humano, imaginaros la de páginas y páginas que necesitaríamos leer para intentar entenderlo, porque además creo que ya lo dicen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Imaginaros lo que costaría explicar eso con texto, ¿no? Pues eso, imaginaros cuántas enciclopedias deberíamos de guardar, ¿no? Con el volumen que eso ocupa, para
almacenar la misma información que ahora con las tecnologías pues sería grabar, guardar una serie de vídeos o en cualquier disco duro cabe una infinidad mayor de información que en una enciclopedia impresa, ¿no? Y eso lleva a otro de los beneficios que creo que es bastante importante y más cuando estamos tendiendo a un mundo más sostenible, que es la sostenibilidad, ¿no? Seguramente haya muchísimas menos páginas de papel si la Universidad del Futuro tuviese todo su contenido en digital, ¿no? Y bueno, quería hacer muy rápida la ponencia porque estaría bien que abriésemos un debate con vuestras preguntas. Y me gustaría, pues bueno, terminar con una frase que me gusta decir, ¿no? Que creo que marca el camino hacia donde deberíamos de ir, y es que bueno, el futuro de la ciencia comienza en su educación y en su diseminación. Así que nada, dejo el turno a los moderadores para que abran el turno de preguntas. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya aportado algo de valor. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy, muy interesante, francamente. Yo el otro día tuve una discusión, yo soy presidente de un AMPA, y tuve la discusión con otro presidente de otro AMPA que decía que qué era eso de poner tabletas en los colegios para que los niños jugaran al Fortnite. Y Claro. le voy a mandar esta grabación para decirle, bueno, pues creo que hay otras cosas y yo prefiero que mis hijos, sinceramente, estudien así a que estudien de la manera habitual que ya hemos visto, pues que exige mucho esfuerzo y que no gana el mejor, sino, como tú muy bien decías, el que tiene más memoria, por ejemplo. Sí, totalmente. Bueno, además de que puedan jugar al Fortnite, creo que van a aprender muchísimo más y además de una manera más fácil, ¿no? Incluso, bueno, el Fortnite es un juego, pero técnicas de gamificación están teniendo unos resultados espectaculares, ¿no? A la hora de educar a alumnos, porque el cerebro se conecta en otro modo, ¿no? No es simplemente de asimilación de cantidades de información, sino que está disfrutando y eso lo vas a recordar durante mucho más tiempo, ¿no? Un periodo más largo de tiempo. Todos hemos vivido pues algunas materias que, oye, ¿cómo es que recordamos cosas de las materias que nos gustan y nada absolutamente de las que no nos gustan, ¿no? Pues creo que hoy la tecnología nos permite crear metodologías que tengan de base ese concepto y nos va a ayudar, ¿no? Y sobre todo pues a los más pequeños que son ya casi nativos, ¿no? Naturales, pues bueno, seguramente aprendan mucho más rápido y con mayor calidad. Bueno, sí, es lo que hablamos. Cuando se habla mucho de modelo de negocio, siempre dices, adáptate al mercado y al nuevo cliente, pero no nos estamos dando cuenta, mucha gente no se puede dar cuenta que estamos ante los nuevos estudiantes que reciben los estímulos de otra manera. Como siempre hablamos, seguimos los sistemas educativos del siglo XVII, que te leías las cosas, las memorizabas, luego ya vino la radio y ya el impacto auditivo fue bastante importante y nosotros ya empezamos con los impactos visuales, ya empezamos muchísimo a ver la televisión y nuestros hijos además ya empiezan con todas las redes, con todos los vídeos, al igual que nosotros continuamos, y ya son impactos visuales, con lo cual la manera de entender la comunicación ha cambiado y efectivamente la manera de entender la educación, pues yo considero, particularmente en mi opinión, que también tendría que cambiar. Mira, nos hacen varias preguntas. En una es, solo hablas de universidad. ¿Cómo podría aplicarse a otros niveles educativos? Si tenéis algo ya previsto. Sí, buena pregunta, muchas gracias. Normalmente siempre comentamos la universidad más que nada por nuestro área de expertise, ¿no? Suelen ser las instituciones que tienen propios departamentos de investigación y manejan otro tipo de presupuestos, ya sea a nivel privado o a nivel público. Entonces,
hace posible que este tipo de contenido, pues que conlleva una serie de recursos, de personal, tanto científico como creativo, y unos recursos monetarios y además de tiempo, ¿no? Para que dé tiempo a generar este tipo de contenidos, sobre todo con rigurosidad científica, y poder adaptarlos a los temarios del curso en cuestión. Las universidades tienen una... Se supone que cuando llegas a la universidad ya la formación que te van a dar es algo más especializada o es en un área algo más específica. Si he entendido tu pregunta, la duda te viene por que, oye, se podría aplicar en otro tipo, ¿no? A otros niveles educativos, ya sean colegios. Evidentemente, al final al alumno hay que seguir impactándole, ¿no? Independientemente de la edad, siempre y cuando adaptes los contenidos, ¿no? Por esa capacidad de aprendizaje que tiene el alumno, ¿no? Normalmente nosotros siempre estamos enfocados a universidades en una de nuestras áreas de negocio, ya os digo que la otra ya es el ámbito privado, farmacéutico. La única vez que hemos podido trabajar con contenidos más simples, porque también hay que bajar el nivel de complejidad, es cuando hemos enfocado este tipo de contenido a paciente que no tiene un expertise o un background científico, ¿no? Se podría aplicar perfectamente a niveles de educación más bajos o menores, como pueden ser colegios, pero los colegios normalmente suelen tener menos recursos y los temarios son más amplios, con lo que habría que cubrir muchísimas áreas educativas y eso, pues como decía, a nivel de recursos es un poquito más complejo el poder cuadrar todas esas variables, ¿no? Principalmente esas... Por lo que he entendido, habéis hecho una adaptación para pacientes, entiendo que para explicarle alguno de estos fenómenos que está sucediendo dentro de su cuerpo, ¿no? Sí, claro. Normalmente hay Que no varias... deja de ser educación. Claro, ¿no? Es que al final estamos hablando de educación en el mismo momento en que tú necesitas que otra persona entienda lo que le estás explicando, ¿no? Eso ya a un cliente se le educa también, ¿no? Entonces, y a un paciente, por supuesto que también. Los enfoques que se suele tener en comunicación científica suelen ser los enfocados pues a partnerships con otras farmacéuticas, a profesionales de la salud con un cierto background médico científico, y luego el otro de los enfoques es comunicación a paciente, que evidentemente hoy en día con la información que hay en Internet, pues los pacientes suelen saber bastante de su enfermedad, pero hay que ser conscientes de que ellos no son médicos o no son científicos, ¿no? Entonces, hay que cambiar el nivel de complejidad del mensaje que se transmite, ¿no? Hay que bajar no puedes presuponer que un paciente tiene un conocimiento científico sobre su enfermedad. Puede saber muchas cosas a nivel de por qué está sufriendo esa enfermedad, pero no tiene un conocimiento científico. Entonces, los materiales y el mensaje y el lenguaje hay que adaptarlos a un nivel en el que los pacientes sean capaces de entender pues, el fármaco que le estamos explicando o incluso cuáles son ¿no? los puntos clave de su enfermedad y cómo tiene que tratarlo. Bien, aquí ponen, a 10 o 15 años no lo ves muy lejano lo de interesar a los alumnos. Bueno, normalmente... Creo que es lo que has comentado de que en la universidad... Sí. Bueno, cuando lo he comentado es que era un caso en concreto con una universidad holandesa. Evidentemente, si puede ser a 5 años, mejor, ¿no? Pero es verdad que el interés por un campo educativo o por otro, ¿no? A qué se quiere dedicar uno, ¿no? En la vida, y que
y que por ello elige una vertiente u otra, hay que tener en cuenta que desde el colegio se coge, o desde el instituto se coge una vertiente u otra, ¿no? De ciencias, de letras, ¿no? Ciencias puras, y luego los siguientes pasos son la universidad. Como decía, este tipo de estrategias son estrategias a nivel nacional, ¿no? Son estrategias de Estado y evidentemente ahí influyen muchas cosas que no vamos a entrar en ellas, pues, como por ejemplo las elecciones cada X años, etcétera, ¿no? Y igual que la LOCSE en su día, evidentemente eso entra dentro de una estrategia estatal de muchísimos años, ¿no? Entonces, por eso decía 10, 15 años, que realmente era lo que nos decía esta universidad holandesa, y ellos tenían sus planes formativos acordados y medianamente diseñados. Entiendo que luego se podrán cambiar o pulir, pero tenían sus planes educativos a 10 años vista, por supuesto que sí. Luego, evidentemente, los contenidos a crear en unas áreas específicas, pues evidentemente se hacen en muchísimo menos tiempo, ¿no? Pero sí, por lo menos estas universidades con las que hablábamos tenían ese horizonte temporal y yo lo comparto. Yo creo que para dirigir la educación de un país entero, pues creo que se tiene que tener una estrategia a ese plazo. Luego, evidentemente, se va bajando, se va escalando y se van tomando decisiones pues, incluso anuales, ¿no? O bianuales, pero la estrategia de estas universidades eran, oye, tenemos que generar el interés en la ciencia en niños de 7 años y de 10 años, y teniendo en cuenta que van a acceder a la universidad 10 años después. Esos eran sus futuros clientes, ¿no? El que iba a la Facultad de Medicina de Ámsterdam, ¿no? Pues sí, estaban pensando en plazos de alrededor de 10 años. Voy a adelantar una pregunta porque veo que trabajáis más con universidades del extranjero que con España. ¿Es así? Entonces depende de los gobiernos. Por supuesto, no solo depende de los gobiernos, sino también de los presupuestos. No olvidéis que nosotros somos una pyme, somos una empresa privada con fondos privados y realmente nosotros vamos a dar soluciones a empresas o a universidades o a instituciones que tienen claro que tienen que hacer esta labor, ¿no? O sea, en la universidad una de sus labores principales ¿no? es difundir el conocimiento y luego las partes de la spin-off y demás, de hacer una transferencia del conocimiento al mercado. Y sí, desgraciadamente las universidades del extranjero tienen tienen unos objetivos muchísimo más claros y además también, desgraciadamente, cuentan con otro tipo de recursos que les hace posible pues, el contar con estas soluciones. También es verdad que eso es otra discusión que tenemos nosotros con algunos clientes, no solo universidades, sino otros institutos de investigación en el extranjero. Desde nuestro punto de vista, evidentemente, se tiene muy claro que la investigación se realiza para luego, en un futuro, transmitirla al mercado, ¿no? Y eso pasa también en las rondas de inversión en empresas biotecnológicas. En Estados Unidos pues levantan 10, 15, 20, 50 veces más importe que en España, porque saben que son conscientes de que toda esa investigación en algún momento tiene que llegar al mercado en forma de fármaco, terapia, y que van a recuperar un retorno de la inversión. Entonces, en universidades españolas, bajo nuestra propia experiencia, nos hemos encontrado en un camino bastante más lento y que tampoco tienen tan claro esa labor de difundir lo que investigan, por lo menos a través de nuestras soluciones, ¿no? Este tipo de soluciones visuales. Cosa que en el extranjero
pues lo tienen más interiorizado y no nos cuesta tanto convencer o concienciar de que, oye, de que estas cosas son necesarias. A ver, una pregunta de un emprendedor. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, pues la idea, yo soy economista, no tengo nada que ver, aunque especializado en marketing, pero menos mal que tengo un equipo espectacular de científicos. Pero como yo algunas veces digo, yo no tengo ni idea, ¿no?, de ciencia. Luego los años te van dando Fuiste pequeñas economista, nociones. pero fue sin querer, ¿no? Bueno, nosotros hacíamos visualización y animación 3D para otros sectores, o bueno, en ámbito general, y empezamos a trabajar, pues eso, hace unos 10 años, con un instituto de investigación en Holanda, precisamente también, que estudiaban el envejecimiento celular y tenían muchísimos problemas para explicar, ¿no?, qué pasaba a nivel molecular. Y nos surgió un proyectito pequeño, quedaron muy contentos, nos empezaron a pedir más cosas y entendimos que había un nicho de mercado, pues, muy interesante y sobre todo en el que iba a ser muy complicado que hubiese intrusismo, ¿no? Porque, bueno, en otro tipo de, ¿no?, en otros sectores del marketing hay intrusismo, hay muchísima competencia en precio, hay miles de empresas, pero en visualización científica, en el que tienes que tener un equipo científico con biólogos moleculares, tenemos expertos en inmunología, en oncología, farmacéuticos. Eso hace que no cualquier empresa de animación 3D se pueda meter en este sector. Más que nada porque los clientes de este sector son muy estrictos. Te exigen una rigurosidad científica porque, claro, están transmitiendo cosas que tienen que estar aprobadas bueno, lo estáis viviendo ahora, ¿no?, con todo todo el COVID y demás, tiene una amplia regulación, ¿no? Entonces, cualquier tipo de proveedor que trabaje con estos clientes, pues tiene que ser capaz de aportar una rigurosidad científica es Perfecto. imprescindible, ¿no? Muy bien. Dicen que ¿cuál es vuestro sistema de trabajo? Nuestro sistema de trabajo, bueno, si entiendo bien, hay varios, ¿no? Uno es el sistema de trabajo para producir, ¿no?, para producir los proyectos, y otra cosa es cuáles son los campos o las áreas médicas en donde estamos trabajando, porque el método cambia, ¿no? Normalmente recibimos toda la información del cliente. Un segundo, que es que no me veo ahora. Sí. Recibimos toda la información del cliente, toda esa información es información científica, sus informes, los reports y demás. El equipo científico evalúa toda esa información, se la explica al equipo de creativos que tenemos, que ahí pues, hay gente de marketing, gente del equipo creativo, luego hay diseñadores, ilustradores, animadores 3D, etc. Entre los dos equipos ven cuál es la mejor forma de explicar y de visualizar la ciencia que tiene el cliente, y pasando por numerosas fases de feedback y demás, hacemos que el cliente nos vaya aprobando fase por fase los contenidos, y finalmente entregamos el proyecto que suele estar ya previamente aprobado por regulatory, compliance y demás, como os decía, los departamentos de este tipo de empresas que tienen que tener todo aprobado para sacar cualquier tipo de proyecto a la luz. Sí, o sea que trabajáis con imágenes reales, entiendo. Hacemos de todo. Hay veces que, por ejemplo, en técnicas quirúrgicas nos empapamos de cómo es, imaginaros, ¿no?, la grabación de una rotura de algún hueso o de un menisco. Son imágenes muy desagradables que eso no interesa enseñárselo a nadie, pues lo que hacemos es
replicar eso en 3D para tener imágenes limpias y que incluso la cámara pueda, ¿no?, meterse dentro del hueso y ver a nivel molecular o lo que sea, ¿no? No siempre utilizamos imágenes reales. Hay veces que desde el concepto inicial del cliente nosotros recreamos con 3D pues, cualquier tipo de entorno del cuerpo humano, entorno biológico, molecular, etc. Muy bien, fenomenal. Una pregunta. Solo dices beneficios. ¿Crees que existe algún pero? Pues ahora mismo supongo que en el futuro se irá reduciendo el consumo de recursos, ¿vale? Evidentemente este tipo de visualizaciones que habéis podido ver pues son costosas. Entonces, no todo el mundo tiene, no todas las empresas, no todas las universidades o tienen o quieren dedicar presupuesto a este tipo de contenido, ¿no? Entonces, yo más que el coste no le vería ningún otro pero, ¿no? También es verdad que lleva bastante tiempo. Es decir, un proyecto nuestro medio son 2 meses de trabajo de más de 7 personas. Entonces, como os decía, ¿no?, el consumo de recursos es una de los contras, ¿no?, de este tipo de contenido. El coste en dinero y el coste en tiempo y en recursos humanos, ¿no? Y bueno, ya la última pregunta que han hecho es, ¿tenéis proyectos de futuro, algo así disruptivo? ¿Vais a seguir en la misma línea? Bueno, nosotros tenemos una parte de la empresa, como os decía antes, somos una pyme, somos una empresa pequeña, pero sí tenemos un mini departamento de I+D en el que estamos siempre profundizando en nuevas tecnologías inmersivas. Estamos teniendo varios proyectos internos de realidad aumentada en web para que no haya que instalar nada en los móviles y podamos, ¿no?, para que el alcance sea mayor y que cualquier persona, sin tener que tener instalada la aplicación, pues pueda acceder a este tipo de contenido. Eso es en realidad aumentada. También estamos tocando proyectos de hologramas en quirófano a través de HoloLens, de las gafas de Microsoft. Y luego el VR, ahora mismo tenemos algún proyecto en particular, pero es verdad que desde hace un año, bueno, menos 8 meses o así, con el tema de la pandemia y de la restricción de viajar a congresos y demás, se ha parado. Por eso estamos tendiendo ahora a dedicar el I+D más que en VR, pues en temas de HoloLens, realidad aumentada y también interacción en web. Estamos creando contenido interactivo en web para que, bueno, las instituciones o los clientes puedan mostrar su contenido en un explorador web. Y adicionalmente estamos creando entornos virtuales que son como los stands de las ferias, pero ya no hace falta ir a la feria en persona, sino que se podría, pues bueno, navegar en un entorno 3D virtual en donde acceder a cualquier tipo de información que quiera el cliente, ¿no? Recursos formativos, sesiones de training, cápsulas formativas, interactivas y luego pues, el resto de cosas que habéis visto, pues, contenido en vídeo 3D, ilustraciones, etc. Bueno, pues solamente desearos lo que ya tenéis, que es un gran producto y que cada vez vaya mejor. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro aporte, Javier. Muchísimas gracias a vosotros, espero que haya sido de interés a toda la audiencia y cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, aquí nos tenéis. Os pasaré la presentación y ahí nos podéis encontrar también en las redes sociales como 3D4Science, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en todas las redes que os imaginéis. Muchísimas gracias por todo. Nada, a ti siempre. Un abrazo, Javier, cuídate. Chao.